Entre los años 1923 y 1924 se crea el Instituto para la Investigación Social dentro de la Universidad de Frankfurt, en la ciudad de Frankfurt del Meno, en Alemania. Kurt Albert Gerlach, sociólogo marxista alemán, consigue que el Ministerio de Educación autorice la creación del Instituto de Investigación Social. Esta autorización, más la financiación de Hermann Weyl y Felix Weyl, permiten una autonomía sin la cual no habría sido posible la creación de un instituto de marxismo, como se le pensó llamar en un principio. Hermann Weyl, un hombre de origen judeo-alemán, esposo de Rosa Weyl y padre de Felix Weyl, fue el más rico comerciante de cereales durante la primera y segunda década del siglo XX. Su hijo, Felix Weyl, se convertirá en una de las figuras más importantes, por no decir la más importante, dentro de la constitución del Instituto de Investigación Social. Félix nació en Buenos Aires, Argentina, el 8 de febrero de 1898. A la edad de 9 años asistió a la escuela Goethe Gymnasium en Frankfurt. Posteriormente asistirá a las universidades de Tubinga y Frankfurt. Durante su estancia en estas universidades, se interesó notablemente por el socialismo y el marxismo. Félix vivió en Frankfurt hasta lograr en 1920 un doctorado en ciencia política, con una tesis sobre problemas prácticos de implementación del socialismo. Posterior a sus estudios doctorales, en 1922 financió la primera semana de trabajo marxista en la ciudad alemana de Ilmenau. Weyl tenía por fin la esperanza de que las diferentes tendencias del marxismo, al contar con la oportunidad de dialogar entre sí, pudieran arribar a un marxismo verdadero o puro. Al evento asistieron teóricos como George Lukács, Karl Korsch, Richard Sorge y Karl August. La idea de un instituto más permanente había nacido en la mente de Weyl durante aquella primera semana. Su preocupación por la necesidad de un centro de estudios avanzados que analizara la sociedad del momento desde una perspectiva marxista le impulsó a la financiación económica de este centro. Influenciado por uno de los participantes de la primera semana, Friedrich Pollock, un destacado académico y gran amigo de Weyl, adscrito a la Universidad de Frankfurt, fundaron en 1924 el Instituto para la Investigación Social, más conocido posteriormente como la Escuela de Frankfurt. El ambiente político donde se gestó el Instituto para la Investigación Social nos remite a una Europa devastada por los crímenes y las atrocidades que trajo consigo la Primera Guerra Mundial. La lucha por colonizar África y el atentado de Sarajevo en 1914, en el que murió el heredero del Imperio Austrohúngaro, desencadenaron la Primera Gran Guerra. La derrota de Alemania frente a las potencias aliadas tuvo como consecuencia la firma del Tratado de Versalles en 1919. La República de Weimar fue el régimen político alemán entre 1919 y 1933. Lleva ese nombre porque fue en la ciudad de Weimar donde se reunió la Asamblea Nacional Constituyente que proclamó la nueva Constitución. Se fundó tras el aplastamiento de la Revolución Espartaquista y el asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht a manos del gobierno. Las ilusiones de una revolución comunista se desvanecieron y la socialdemocracia no supo hacer frente a la crisis económica. La dureza de las sanciones impuestas por el Tratado de Versalles al perdedor fue un factor que facilitó y movilizó el posterior ascenso del nazismo. La República de Weimar concluyó tras el ascenso al poder de Adolf Hitler en 1933, quien impuso un totalitarismo nazi, el llamado y conocido Tercer Reich. La fuerte crisis económica produjo el ascenso de regímenes totalitarios de tipo fascista en la Europa de entreguerras. El fascismo triunfó en Italia con Mussolini, en España con Franco y en Alemania con Adolf Hitler. Diferencias importantes entre ellos son el fuerte componente racista del nacionalsocialismo alemán y el trasfondo religioso del nacionalcatolicismo español. El nazismo concebía la realización del hombre dentro del proyecto culturalista, un escenario donde primaran los valores artísticos y nacionales,
Estos llevarían a la humanidad a la superación del hombre, a la construcción de una nueva sociedad. El antisemitismo que acarreó el nazismo no es una casualidad ni un capricho del régimen. Las migraciones judías que se habían dado en Alemania durante principios del siglo XX eran un obstáculo detrás de la consolidación del proyecto culturalista alemán. Los judíos aparecen en Alemania como una población nómada, sin tierra, migrantes y de ámbito mercantil. Estas características chocan directamente con la idea del espíritu que existía en el pueblo alemán. La falta de territorio de los judíos y su intromisión dentro de las tierras alemanas serán la excusa bajo la cual se cimentará la atrocidad del Holocausto. Los nazis se hicieron a la idea de que la derrota de Alemania en la Primera Gran Guerra fue resultado del comercio y de la invasión territorial que realizó el pueblo judío. Eso no podía permitírselo en una segunda ocasión. El Tercer Reich promulgado en Alemania traería grandes consecuencias a la escuela y a sus integrantes. El nacionalsocialismo alemán inició una política de expansión territorial que culminó con la invasión de Polonia, que desató la Segunda Guerra Mundial. Los miembros de la primera generación de la Escuela de Frankfurt tienen en común su condición judía. El Holocausto fue determinante en su crítica de todo el proyecto de la Ilustración. Auschwitz era la culminación de una forma errónea de entender la razón humana, reducida a razón técnica o instrumental. Algunos de los personajes más representativos de la primera generación de la escuela son Horkheimer, Adorno, Marcuse y Benjamin. El ascenso de Hitler al poder conlleva el cierre en 1933 del instituto. Los tres primeros emigraron pasando por Ginebra y París hasta asentarse en los Estados Unidos en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Benjamin se suicidó para evitar ser capturado por los nazis. El fracaso en el frente ruso, así como la incorporación de Estados Unidos al conflicto, llevaron a la derrota de Hitler y a una crisis económica aún más profunda. Pero más allá de la crisis económica, la humanidad quedó inmersa en un vacío aún peor. Los valores morales que suponía la modernidad habían desaparecido. El hombre no se hacía bueno mediante la razón. Al contrario, fue la propia razón la que le llevó a crear las máquinas y devastación que dejó la guerra. A partir de 1948, las circunstancias políticas de Alemania posibilitan la vuelta de los teóricos críticos. Horkheimer, en 1950, regresa a Frankfurt, y con él vuelven Adorno y Pollock. Marcuse, entre otros, permanecerán en los Estados Unidos. La vuelta de la escuela se ha entendido como una forma de enmendar la mala imagen y conciencia alemana tras el nazismo. La pervivencia de la teoría crítica permitió, una vez finalizada la guerra, que Alemania pudiese resaltar la existencia de una resistencia y un exilio que expiara los pecados y los crímenes del Tercer Reich. La reapertura del instituto se convirtió en un acontecimiento esencial, no solo en la universidad, sino también para la sociedad alemana. Tras la derrota de Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se consolidó como potencia mundial. Se produjo además una reorganización política del mundo en dos bloques, el comunismo de la Unión Soviética y la democracia capitalista de Estados Unidos. Así comenzó lo que se conoce como la Guerra Fría, que afectó especialmente a Alemania, dividiéndola en dos estados, la República Federal de Alemania en la órbita capitalista y la República Democrática Alemana en la comunista. El equilibrio resultante de la Guerra Fría fue el producto de la disuasión nuclear. Durante los años 60 se desarrollaron movimientos sociales cuyos logros han marcado el tipo de libertades civiles que disfrutamos hoy. El feminismo, el movimiento queer, la lucha de los afroamericanos en Estados Unidos, el pacifismo y el ecologismo hippie, todos estos movimientos confluyeron en la revolución estudiantil de mayo del 68. Retomando al personaje que es Felix Weil, a pesar de ser fundador y principal inversor de la Escuela de Frankfurt, primero en Alemania y luego en su exilio en Argentina, Weil se negó en todo momento a dirigir el centro e incluso a que éste llevara su nombre. En la década de los 70, fruto de la crisis económica y de la devaluación del peso argentino, Weil se vio obligado a dejar de financiar la escuela.